Bien, pues siguiendo puntualmente nuestro calendario, es un gusto saludar y queda en uso de la palabra como moderador al director general de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Jaime López Reyes. Bienvenido, señor, queda en uso de la palabra. Muy buenos días, nos encontramos aquí en las instalaciones de la Escuela Judicial del Estado de México para abordar un tema muy importante que es la lucha contra la ciberdelincuencia. En lo referente a la formación de perfiles profesionales para prevención, procuración e impartición de la justicia en el Estado de México. Tenemos en cuenta que en este ambiente que nos toca trabajar de la tecnología, que cada vez es más complejo y sofisticado, es muy importante contar con profesionales que estén capacitados y preparados para llevar su función adecuadamente. Y en razón de este panel es que contamos con expertos con los que vamos a dialogar a lo largo de esta hora. Y si me permiten, les presento en primer lugar a la maestra Daniela Hernández Marín, quien es vicepresidenta de ciberseguridad en la Mexicom y es además física por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en economía por la UNAM, especialidad en ciberseguridad por la Universidad La Salle, diplomados en finanzas corporativos bursátiles y ciberseguridad, capacitación en materia de gobierno electrónico en Seúl, en Corea del Sur. En 2019 fue la seleccionada mexicana para participar en el proyecto Promoviendo la Ciberseguridad. Además, ha desempeñado diversos cargos relacionados con tecnología e innovación local y federal. El doctor Cesario Ramón Martín Carvajal
Es egresado de la FBI National Academy Cuántico, miembro de la Academia del FBI. Es criminólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México, egresado de la Academia Nacional del FBI en Cuántico, Virginia. Es alumno del programa Visitante Internacional de Washington, D.C. Es presidente de la Asociación Mexicana de Becarios del Gobierno de los Estados Unidos. Tiene 4 doctorados honoris causa. Posee 40 años de experiencia en el sector público y privado en temas de seguridad. Fue secretario de Seguridad Pública y secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad de los estados de San Luis Potosí y Morelos. El doctor Otto René Cáceres Parra es jefe del Departamento de Posgrado y Especialización de la Universidad Mexiquense de Seguridad. Es doctor en procesos políticos en la Universidad Autónoma de México, Campus Iztapalapa. Es maestro en estudios políticos y sociales por la UNAM, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Especialista en temas de seguridad, electorales, legislativos y partidos políticos. Actualmente funge como titular del Departamento de Posgrado y Especialización de la Universidad Mexiquense de Seguridad. Es productor y locutor de radio. Conferencista integrante del Laboratorio de Análisis Social Estratégico. El maestro Enrique Alberto Rocha Bobadilla es director de la licenciatura en Inteligencia de la Universidad Anáhuac. Es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Anáhuac, maestría en Seguridad Hemisférica por la Coordinación de Desarrollo Policial de la Policía Federal. Desde 2012 ha sido docente en la Universidad Michael Faraday, donde ocupó el cargo de director técnico de la licenciatura en Derecho. En 2019 se unió a la licenciatura en Inteligencia Estratégica en la Universidad Anáhuac. En 2021 se unió a la licenciatura en Acción Pública y Gobierno. Desde abril de 2023 asumió el cargo de titular de la licenciatura en Inteligencia Estratégica en la Universidad Anáhuac. Es facilitador en la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Estos expertos nos brindarán una visión integral de la formación de perfiles profesionales en la prevención, procuración e impartición de justicia para combatir la ciberdelincuencia en el Estado de México. Sus conocimientos y experiencias en distintos ámbitos enriquecerán nuestro debate. Sin más preámbulos, demos inicio a este panel. Bienvenidos y muchas gracias. Para iniciar el panel, irnos ambientando a nuestros panelistas, les voy a hacer una pregunta a los 4, en el orden que fueron presentados. Les pido que contesten la siguiente pregunta. En el contexto actual de crecimiento de la ciberdelincuencia, ¿cuál es la importancia de contar con perfiles profesionales especializados en la prevención, procuración e impartición de justicia en el combate a estos delitos en el Estado de México? Por favor, maestra. Muchas gracias. Bueno, antes de responder a la pregunta, quiero agradecer por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí, de compartir este panel. Y celebro que existan este tipo de eventos. En realidad, de ciberseguridad hemos estado hablando ya durante los últimos años, muchos años ya, más de los que podemos imaginarnos. Se ha popularizado porque es muy importante, porque imagínense este dato. El cibercrimen ya es más rentable que el narcotráfico. Entonces empezamos a ver cómo el crimen organizado se empieza a organizar también en el mundo virtual y a cometer delitos de tipo cibernético. ¿Qué está pasando? Bueno, se están recapitalizando, están creciendo en capacidades y están poniendo en jaque incluso a los países a nivel Estado. Ya son amenazas de seguridad nacional. Eso por un lado. Pero ahora, hablando del Estado de México, de manera local, ustedes sabían el 90%, si no es que más, todavía no es una cifra que estamos muy seguros, algunos reportan 90, otros 95%, de los delitos informáticos tienen su origen en un descuido del usuario. Es decir, muchas veces nos imaginamos al ciberdelincuente como un experto ucraniano, ruso, está del otro lado del mundo y que incluso con su disfraz de Anonymous es el que nos está vulnerando y que lo hace aparte a través de ataques de fuerza bruta, y no siempre es así. Más del 90% de las veces nosotros les abrimos la puerta. ¿Cómo? Teniendo contraseñas débiles,
poniendo nuestra contraseña en un post-it en la laptop. Dejamos la laptop prendida y vamos al baño, o nos llega un correo con que ganamos un premio, nos emocionamos y le damos clic, y entonces estamos abriéndole la puerta a los delincuentes. ¿Qué pasa? Pues que ellos son más, y nosotros quienes estamos en el lado de la seguridad y de la defensa, porque también es importante hablar de ciberdefensa, aunque esto tiene una connotación a nivel Estado, a nivel país-nación. Sí es importante que sepamos cómo contener este tipo de ataques. Como ellos son más, necesitamos aumentar y mejorar nuestras capacidades. Y eso se da desde las policías cibernéticas. Me gustaría platicar más adelante, seguramente tendremos oportunidad, de qué hace un policía cibernético, porque es interesante estar de este lado de la ciberseguridad. Y creo que es muy relevante hacer énfasis en este tipo de temas para incentivar vocaciones, porque ya para cerrar mi intervención en este momento, les dejo este dato. En este año, 33% aumentó la necesidad de profesionales en ciberseguridad en México. Y se prevé que en México y en el mundo, para el año 2025, tendremos 35 millones de vacantes en materia de ciberseguridad. Entonces, somos muy pocos todavía contra ellos, los ciberdelincuentes, que son muchos. Entonces, por eso, este tipo de discusiones toman mucho sentido, toman mucha importancia, y por eso la relevancia de incentivar vocaciones, que estemos del lado de la ciberseguridad. Muchas gracias, maestra. Le pido al doctor Cesario si nos da la respuesta a la pregunta, por favor. Sí. Coincido, yo creo que en primer lugar agradezco a la Universidad Mexiquense en Seguridad y al Poder Judicial la invitación. Comentaba, en mi caso, yo tengo la experiencia principalmente en el tema de Procuración y Administración de Justicia. He estado al frente de instituciones de seguridad pública en México, tanto en las Secretarías de Seguridad Pública de Morelos como en San Luis Potosí, y tuve bajo mi responsabilidad unidades especializadas de ciberseguridad y de inteligencia. Uno de los temas más graves que yo veo en este tenor, y ha habido esfuerzos durante muchos años en generar acciones de las unidades de ciberseguridad, principalmente es el tema legal, el tema normativo y el tema presupuestal. Mientras no exista un objetivo nacional que permita a los estados de la República la articulación con presupuesto para la selección de los perfiles que deban estar en estas unidades, pues poco esfuerzo se va a estar haciendo, y vamos a seguir teniendo esfuerzos de voluntades, de locales, y no vamos a tener un esfuerzo nacional. Como decía la doctora, esto no es un problema local, no es un problema que se dé aquí en el Estado de México, es un problema, y usted lo ha visto en los medios, es un problema que data de muchos años, que se ha generado ya, la ciberseguridad se ha generado como un tema muy jugoso para las estructuras criminales, y que no necesitan estar en un lugar físicamente para poderlo generar, sino para hacerlo en otros lados. Entonces sería parte de mi comentario para poder iniciar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le pido al doctor Otto que por favor dé respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta invitación a ser parte de este foro que nos lleva a reflexionar sin duda, ¿no?, acerca del impacto que la tecnología tiene en nuestro devenir diario, ¿no? Porque nos conecta a todos, sin duda, a través del ciberespacio, ¿no? Este lugar donde confluye prácticamente la total de la globalidad, digamos, ¿no? Hasta en un 95% de todo el mundo. Entonces, es uno de los exponentes máximos de este tema, ¿no? Y sin duda, nosotros hemos aprovechado muy bien estas tecnologías de la información. Esto se traduce en flujos de información bastante altos, ¿no?, que además de proveernos toda una suerte de oportunidades en el mundo digital, también comprende toda una suerte de retos, como bien decía el doctor, ¿no?, a naciones, a gobiernos, a instituciones y a nosotros como ciudadanos. Eso es muy importante, ¿no?, porque necesitamos prevenir, proteger y reparar toda esta serie, digamos, de actos lesivos que se puedan derivar por el uso del ciberespacio.
un poco con la numeralia, ¿no? De acuerdo con la ONU, se produce un ciberataque cada 39 segundos y esto afecta a pequeñas y grandes corporaciones, pero también, insisto, a instituciones gubernamentales, a organismos públicos y a nosotros, pues, como ciudadanos, ¿no? Siendo los más, digamos, consuetudinarios aquellos que tienen que ver con el malware, ¿no? Que virus maliciosos, etcétera, con un 56%, y esta cuestión del phishing, ¿no? Que es en términos muy generales la suplantación de la identidad con un 47%. Entonces, si vemos estas cifras, pues nadie está a salvo, ¿no? Entonces, la importancia del especialista en seguridad reside precisamente en esto, que tiene que ser el encargado de cuidar y proteger la privacidad, ¿no? La protección de datos que puedan ser sujetos de ciberataques, ¿no? ¿A través de qué? Y ahorita lo vamos a explicar en la siguiente intervención, ¿no? Con planes, con proyectos, con programas y con herramientas de seguridad que puedan darnos soporte, ¿no? Pero que también automaticen parte de estas tareas, ¿no? Y algo muy importante que estamos platicando ahorita que estábamos en esta suerte de backstage, llevar a cabo labores de ciberinvestigación, o sea, entiéndase ciberinteligencia, y como bien lo plantea el maestro Rocha, también cuestiones de ciberinteligencia, ¿no? Entonces, creo que hemos romantizado, un poco, con esto termino mi intervención, creo que hemos romantizado, como bien lo dice la maestra Hernández, este papel del especialista en ciberseguridad, es decir, lo hemos reducido a esta especie de hacker que puede craquear cualquier sistema haciéndose del control de vías de tránsito, de control de aeropuertos, de dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Pero siempre bajo una visión un poco de costo-beneficio, ¿no? Un poco lo que sucede con los analistas de inteligencia, el pensar que todos son una suerte de James Bond, y no es cierto, hay que sentarse en un escritorio a revisar información, a clasificarla, en fin, ¿no? Entonces, la realidad nos demuestra cada día que esto no es así, y por supuesto que la cuestión de los ciberataques todos los días crecen más, pero porque todos los días estamos inmersos, ¿no? en el ciberespacio, y así va a seguir. Entonces tenemos que pensarlo a través de esta lógica, ¿no? Lógica preventiva a futuro. Muchas gracias, doctor. Le pido al maestro Enrique intervención. Muchas gracias. También inicio agradeciendo a la Escuela Judicial, a la Universidad Mexiquense de Seguridad por esta invitación y a quienes me han antecedido en el uso de la voz, porque bueno, ya han explicado la importancia de contar con los perfiles especializados, y a mí me gusta aterrizar mucho más las cosas. Para entender la importancia, esto tiene mucho que ver con cómo definimos la seguridad. En la Universidad de Anáhuac, en los diferentes programas, sabemos que la seguridad se define por el objeto de protección. Si queremos definir seguridad nacional, tenemos que entender cuáles son los intereses que queremos proteger. Si queremos definir seguridad pública, de la misma manera, cuáles son los valores que están inmersos. Y en el caso de la ciberdelincuencia y la ciberseguridad, los perfiles especializados necesitan poder entender cómo se mueven las dinámicas al interior de la red. Justamente el día de ayer no tuve la oportunidad de acompañar este foro porque estaba en otro con Guardia Nacional, y justamente una de las ponencias estaba la Guardia Cibernética exponiendo que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de mayo de 2023 han atendido un promedio de 7,000 eventos de diferentes tipos de delitos que han iniciado en las redes digitales, y no solamente se han quedado en las redes, sino que han trascendido a la vida de las personas. Delitos de desaparición forzada han sido 243 eventos que han detectado desde la Guardia Cibernética a través de redes digitales. Delitos de fraude, 401, personas desaparecidas, 617, y en el caso específico del Estado de México sabemos que ha habido por aquí un challenge de estos de TikTok que ha empezado a afectar a niños y adolescentes, de niños que se desaparecen de sus casas y los vamos identificando cuando ya aparecen en las fiscalías porque nadie conoce su paradero, y todo resultó que todo empezó en la red social, ¿no? Temas de secuestro también identificados a nivel nacional, 685, y un número grande en pornografía infantil de 1,698 denuncias que han sido atendidas por la Guardia Cibernética, y otros 2,521 delitos que están todos en una misma bolsa,
valdría la pena desglosarlos porque comprenden extorsión, usurpación de identidad, violencia digital. Muchos sabemos que en las redes sociales es muy común el tema de la violencia digital. Tenemos perfiles para la prevención de esa violencia que ocurre en redes sociales. Dentro de la formación que tenemos en las academias o en las universidades, podemos identificar cómo se mueven las dinámicas sociales dentro de la red. Las dinámicas sociales que normalmente tenemos como campo de prevención en la seguridad en todas las policías, tiene su propia naturaleza cuando ya nos movemos en un entorno donde los usuarios nos dan de entrada una anonimidad, porque tenemos un avatar y tenemos al usuario que está detrás, y entonces entender que el usuario que está detrás va a sentirse con mucha mayor libertad de acción, precisamente porque tiene esta pantalla en medio, este filtro en medio de la red digital, pues lo que nos indica es que tienes que tener un analista que sea capaz de establecer cuáles son los patrones, las dinámicas de estos comportamientos para poder atender estos fenómenos de violencia que ocurren en las redes. Y ese perfil no es un perfil común que tengamos abierto. Entonces, ¿cuál es la importancia de contar con perfiles especializados? Es que la realidad se va moviendo de manera diferente. Cuando hablamos ya de temas muy específicos de medios digitales, ¿cómo están nuestros perfiles de codificación? ¿Sabemos encriptar y desencriptar? No es necesariamente muy difícil, pero se requiere técnica. Sabemos adiestrar a través del machine learning a las inteligencias artificiales para ayudarnos a la desencriptación, para poder monitorear redes, para hacer monitoreo de redes, de cómo se están comportando los usuarios en el mundo digital. Bueno, eso se puede hacer con minería de datos, con machine learning, entrenarlas a las inteligencias artificiales. Recientemente, me parece que la semana pasada, salió una publicación de una persona que entrenó a esta nueva tecnología de ChatGPT para hacer monitoreo en la Deep Web, que es normalmente un tema que no solemos tener presente en nuestras redes. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es que el entorno digital es un mundo completo que está ahí dispuesto para quienes lo quieran tomar, y los ciberdelincuentes que ya los han mencionado, quienes me han antecedido en el uso de la voz, están capacitándose y están entrenándose a veces hasta de manera muy empírica, porque donde no hay una supervisión, pues todos los demás van a hacer todo lo que quieran hacer. Entonces, y con esto concluyo. Yo quisiera concluir diciendo, el peor enemigo que tenemos en atender la ciberdelincuencia es la ignorancia de cómo se mueven las dinámicas de las redes, cómo funcionan las tecnologías digitales y cómo podemos tener colaboraciones para que lo que no podamos hacer dentro de un solo cuerpo, lo podamos hacer a través de centros de investigación. También las universidades estamos para eso, y tener colaboraciones con diferentes dependencias para poder ampliar esa capacidad, que si las tenemos precisamente por ser perfiles especializados muy reducidas, permitirnos extender nuestra red de seguridad también en el ambiente digital. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, a la maestra Daniela, le tengo una pregunta. Considerando la evolución constante de las amenazas cibernéticas, ¿cuáles son las principales habilidades y conocimientos que deben adquirir los profesionales de la ciberseguridad para enfrentar eficazmente los desafíos actuales en el Estado de México? Bien, pues lo primero que yo diría o empezaría definiendo a un hacker, porque tenemos la mala concepción de que un hacker es un criminal, y no. Un hacker es una persona que tiene muchos conocimientos y habilidades informáticas y los utiliza para analizar, estudiar, tiene el foco en sistemas, en equipos, en redes, pero no necesariamente tiene que cometer un crimen. Entonces, es importante diferenciar a un hacker de un delincuente. Entonces, en adelante, cuando nos refiramos a alguien que comete un cibercrimen, no es un hacker. Yo personalmente soy hacker, pero no soy delincuente. Esa es una enorme diferencia. Las palabras son importantes porque entonces dejamos de estigmatizar a quienes tienen estas habilidades o estas capacidades informáticas. La segunda precisión que me gustaría hacer es que quien piense que la ciberseguridad es un asunto meramente técnico se equivoca.
La ciberseguridad dejó de ser un conjunto de estrategias informáticas desde hace mucho tiempo. Ya empieza a evolucionar y ya tenemos el entendimiento de que requiere mucho más que eso. Ya la ciberseguridad no es solo técnica, es estratégica, es táctica. Y esto justamente es lo que da pie a que sea el especialista en ciberseguridad tenga conocimiento en muchas disciplinas y que el ecosistema de ciberseguridad esté compuesto por diferentes disciplinas. Derecho, por ejemplo, necesitamos un marco normativo. No voy a profundizar en eso porque yo no soy la experta. Se lo dejaremos a quienes sí saben muy bien de este tema. Seguramente lo hablaremos más adelante. Pero se requiere también de abogados, de expertos en legislación, de expertos en regulación que entiendan de este ecosistema y aporten desde su trinchera. Desde la parte técnica, que es de la que voy a hablar porque yo me dedico a eso, yo actualmente soy oficial de seguridad de la información en una empresa de Grupo Salinas y les voy a platicar cómo es mi día a día, como para ejemplificar qué es lo que hago desde una empresa privada como especialista y encargada de la ciberseguridad. Yo hay días, obviamente, no todo el tiempo estamos como se piensa, conteniendo ataques. Sí, recibimos ataques todo el tiempo, no todos tienen éxito, muy pocos tienen éxito hasta ahora, afortunadamente. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a implementar controles. Y estos controles tienen varios enfoques. Nos apegamos a un marco, un estándar. A nosotros nos gusta mucho la ISO 27001, que es del estándar de seguridad de la información por excelencia. Y este estándar nos dice qué controles hay que tener. Pero imagínense que la noción de seguridad de la información y lo que prevé el estándar es tan vasto que incluso incluye el estándar temas como hacer una buena verificación de antecedentes de quienes colaboran en una empresa o revisar que haya extintores adecuados afuera de los sites o de los IDFs, los cuartos donde están todos los servidores. También prevé cómo se hacen los acuerdos con proveedores. Hasta ahorita no he dicho una sola cosa que implique que yo esté sentada en la computadora hackeando. Ya dijimos que es un mal término, ¿no? Les digo esto para que dejemos la idea de que ciberseguridad es únicamente para expertos, computólogos, científicos que son súper adiestrados en temas de ciberseguridad y de informática. Sí, en efecto, si se quieren dedicar a alguien, a ustedes les interesa y quieren ser súper técnicos, sí pudiesen especializarse en hacking ético. Hacking ético es vulnerar las redes de una organización, vulnerar sus equipos, vulnerar sus servidores, para poder encontrar dónde están esas fallas y parcharlas, por ejemplo, pero por eso es ético. Hay quienes se dedican a lo forense. Lo forense es la investigación de la evidencia para encontrar dónde empezó el evento. Estos sí son disciplinas o ramas de la ciberseguridad un poquito más técnicas, pero está la parte de capacitación, de difusión. Necesitamos buenos comunicadores que sensibilicen, que incentiven vocaciones. También tenemos la parte, obviamente, de atención a incidentes, de monitoreo, de gestión de crisis. Eso sucede y sucede todo el tiempo y es la parte muy divertida. ¿Cómo surge un especialista en ciberseguridad? ¿Hay una carrera de ciberseguridad? No existe una carrera de ciberseguridad hasta ahora. En algunos países se empieza a ver. En Argentina ya hay una licenciatura en ciberseguridad, es en línea. Es muy nueva, apenas el año pasado me parece que inició. Pero aquí en México empiezan a haber algunos esfuerzos, más bien hay posgrados, y si alguien de ustedes conoce alguna, a lo mejor ya hay alguna licenciatura y no la sé. Lo que sí sé es que hay muchos programas de especialización, hay muchísimas certificaciones, porque el reto de la ciberseguridad es que constantemente hay nuevas y diferentes amenazas. Eso nos requiere que como profesionales de la ciberseguridad estemos constantemente en capacitación, lo cual es también muy divertido. Esa es también la parte interesante, porque lo que aprendimos hace 2 años seguramente hoy ya está obsoleto. Este perfil, ¿cómo se va generando? Bueno, pues yo personalmente soy física de origen, después hice una maestría en economía y me especialicé posteriormente en ciberseguridad. Pero la física, que de origen lo que me enseñó fue a resolver problemas. Eso hacemos los físicos, no sabemos hacer nada útil, pero sabemos resolver problemas. Como físico sales sabiendo resolver problemas. Después, con la especialización en ciberseguridad, esa abstracción que yo aprendí o que yo obtuve del estudio de una ciencia exacta, pues me ayuda a resolver problemas desde este otro enfoque. ¿Cuál es el reto? Pues que como especialista en ciberseguridad tienes que tener, como yo lo decía hace rato, no es una visión técnica, sino estratégica. Entonces también tienes que tener conversaciones con el área
legal, con el área financiera, con todas las áreas en caso de que sea una empresa, por ejemplo. Y tú tienes que tener ciertas habilidades blandas para poder explicar cuáles son los riesgos o cuáles son las situaciones y bajarlas del tema técnico a un tema más general que se pueda entender y que se adopte una cultura de ciberseguridad. Esto desde la empresa. No es muy diferente a lo que sucede en materia de seguridad pública. Hay una enorme ignorancia en términos de protección de nuestros propios datos. ¿Ustedes pegarían su INE en la puerta de su casa o la dejarían o publicarían una foto? Bueno, sí, luego publican fotos de los boletos de sus conciertos con el código QR. Adiós, concierto. Es que parece obvio y ahorita nos da risa, pero no lo hacemos. No tenemos instalados antivirus en nuestros celulares, no tenemos, nos conectamos a una red, no sabemos cuál, la vemos abierta y nos conectamos a una red Wi-Fi, pero no tenemos antivirus, pero no tenemos una VPN. Entonces no hay conciencia de lo expuestos que estamos. Cuando cruzamos la calle, volteamos hacia los dos lados, espero que hagamos eso. Cruzamos y volteamos a los dos lados, aunque sepamos que los coches solo vienen de un sentido, por precaución. La idea es que en algún momento podamos tener este mismo nivel de conciencia, pero en el mundo virtual, que estamos tan expuestos. ¿Cuál debe ser el papel de las policías cibernéticas a nivel local? Pues, por un lado, contener este tipo de ataques. A nivel Estado vemos, y seguramente han escuchado, secuestro de datos en hospitales, secuestro de sistemas y de secuestro de redes en oleoductos el año pasado en Estados Unidos. O sea, lo podemos ver a muy grande escala, pero en realidad la frecuencia de los delitos, la mayor frecuencia de los delitos está a nivel usuario. Somos víctimas de extorsión, que somos víctimas de fraude. Entonces, como policías cibernéticas es importante saberlos contener y sabernos defender y también dar respuesta. Ya lo mencionaron también mis colegas del panel, los datos son alarmantes y seguramente si no les ha pasado a ustedes, han escuchado ya de alguien que ha sido víctima de algún tipo de extorsión, de fraude, por medio de un correo electrónico, es el más común, se llama phishing, y seguramente si no los han atacado, o si alguien levanta la mano y dice, a mí no me han atacado, seguramente sí y no lo saben. Eso es prácticamente una verdad. La pregunta ya no es ¿cuándo me va a pasar? La pregunta, perdón, no es ¿me va a pasar? Ya es ¿cuándo me va a pasar? Pero ya esto está tan permeado el ciberdelito en la sociedad que ya ni siquiera es ¿cuándo me va a pasar? Sino ya me pasó y no me di cuenta, ya no tuve tiempo de remediar. Esto pasa a nivel organizaciones y esto pasa también a nivel personas. Tenemos que ser súper críticos en qué es lo que estamos dejando, qué controles estamos dejando de poner desde nuestras casas, de no poder tener una contraseña de Wi-Fi que estemos cambiando, dejamos la que nos entregan, por decirlo menos. Aquí nos podemos quedar todo el día hablando de posibles riesgos. Pero lo importante también es que no tenemos buenos comunicadores también, o sea, necesitamos difundir este tipo de cosas. Necesitamos incentivar vocaciones porque, como ya les dije, tenemos un déficit impresionante de especialistas en ciberseguridad de todo tipo, tanto para quienes están en empresa como para quienes van a estar en academia, quienes están en las policías. No hay recursos humanos suficientes. Y es una carrera que, si bien no se estudia de origen, se va construyendo y prácticamente cualquier persona con interés en ciberseguridad puede ser un especialista en ciberseguridad. Para cerrar y poder también escuchar la participación de mis compañeros, pues yo les diría algo también muy importante, lo mencioné hace rato, y que tenemos que vigilar, y si ustedes están interesados también en entrar en este mundo de la ciberseguridad y ocasionalmente, quienes así lo decían, también en ciberdefensa, la soberanía se va a defender únicamente con instrumentos y tecnologías modernas, y si no las sabemos usar, entonces estamos en completa indefensión. Ellos, los malos, los ciberdelincuentes, son más que los hackers éticos, que los especialistas. Entonces, ya de entrada, como en el mundo real, tenemos una desventaja. Entonces, lo que yo les quiero transmitir con esto es que es una carrera muy padre, es una carrera muy divertida, de mucho aprendizaje. Todos los días son diferentes. A lo mejor yo les platiqué la parte aburrida de la documentación pero en realidad
cuando estás en el incidente y cuando contienes y cuando aprendes a partir de las lecciones aprendidas a anticiparte al próximo evento, puede ser bastante gratificante. Hay mucho espacio, hay mucho trabajo, hay mucha necesidad, sobre todo porque recuerden, el 90% de los cibercrímenes se originan por un descuido. Imagínense entonces las personas adultas mayores, los niños que expuestos están, y por eso necesitamos más y mejores vocaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Doctor Cesario, desde la perspectiva de la Procuración de Justicia, ¿qué aspectos son fundamentales para garantizar la efectividad en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cibernéticos en el Estado de México? ¿Cómo se puede mejorar la colaboración entre las instituciones y los actores involucrados? Gracias, Miguel. Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene que haber una coordinación. Yo siempre he establecido que la coordinación es fundamental en todos los ámbitos y principalmente en este. Si no está coordinada la Fiscalía General de Justicia del Estado con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, no va a poder permitir establecer aspectos que conozcan las actividades delictivas. Obviamente hay una serie de organizaciones que lleva la Secretaría de Seguridad Pública, que son la sociedad civil, las cámaras, los consejos coordinadores, los comités de seguridad. Ellos pueden dar información que sea muy importante para la prevención y obviamente la Procuraduría, derivado de las carpetas que se tengan, poder tomar las acciones correspondientes en este tema. Yo comentaba en la mesa hace un momento que yo veo con preocupación que ha habido desde el 2017, ha habido varios esfuerzos en el gobierno de la República en donde se establecieron acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública para generar las unidades de ciberseguridad a nivel estatal. El Estado de México nos quedó atrás, creó su unidad de ciberseguridad, está operando, está trabajando. Se estableció en el acuerdo 1226 del 16 que iba a haber recursos que los estados proporcionaran con fondos federales, pero no se establece qué cantidad de fondos se iban a utilizar para estas unidades. Hoy por hoy, pues obviamente ha avanzado mucho este tema y creo que debe de existir un criterio muy claro de cuánto va a ser el recurso que se le vaya a dar para la infraestructura y obviamente para los recursos humanos. Porque también si queremos tener recursos humanos, como contaba la doctora Hernández, muy capacitados y de diferentes disciplinas, pues obviamente tienen que tener los recursos necesarios para poderlo hacer. Estas unidades tienen que ser compartidas con la Fiscalía General de Justicia del Estado. Si nada más operan únicamente por la parte de prevención, poco esfuerzo vamos a tener. Tiene que haber ministerios públicos adscritos a estas unidades o especializados en el tema para que operen conjuntamente con las áreas de prevención. En algunos estados de la República ya ha habido reformas donde las secretarías de seguridad pública tienen facultades de investigación. El Estado de México creo que no lo ha tenido todavía, o no sé, ahí me declaro incompetente, pero también debe de tener esa coordinación muy estrecha. Yo sé que a nivel mandos, el señor secretario de Seguridad Pública y el señor fiscal llevan una relación muy cordial y llevan obviamente una coordinación muy estrecha. Pero yo creo que tiene esto que ir bajando constantemente y también coordinar con el Poder Judicial. Hoy estamos en donde se prepara y se capacita al Poder Judicial y yo creo que debe de existir esa coordinación. Yo veo con preocupación, y ustedes me desmentirán, que nada más en el Código Penal Federal existe el artículo 211, que establece específicamente una sanción sobre
aspectos de la utilización y dice: a quien revele, divulgue, utilice indebidamente o en perjuicio de otros información, imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicará sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. Yo veo con preocupación que nada más encontramos el artículo 211 del Código Penal. Yo lo comentaba hace ratito, que creo que sería muy importante después de este foro hacer un derecho comparado de los 32 estados de la República, que permita conocer cada uno de los estados cuáles son los delitos que su Código Penal establece para este tipo de delitos. Porque podemos conocer, y hemos conocido, lo comentaba yo hace ratito, y lo comentábamos, una serie de actividades delictivas que se han dado, o que a alguien le hackearon el teléfono, o que se metieron a una empresa, o que una empresa denuncia que fueron víctimas de extorsión, pero ¿bajo qué figura jurídica se va a actuar? Quienes son ministerios públicos en esta sala o quienes nos están escuchando entenderán perfectamente que, y obviamente el Poder Judicial, que se tiene que tener un marco jurídico. Entonces, si se hace un estudio al final de este programa, yo siempre que he tenido la oportunidad de estar acá en el Estado de México, tuvimos, y hago ahí el paréntesis y el comercial, el año pasado vinimos con la Asociación de Egresados de la Academia del FBI, hicimos el foro internacional donde hubo varias instituciones y varios países. Y dejábamos también una tarea que se le entregara al Congreso de la Unión los resultados del foro. Derecho comparado, cuáles son los delitos locales, cuáles son los delitos que se tienen que presentar cuáles son las reformas que se tienen que hacer a los códigos, al Código Penal Federal en materia de delitos cibernéticos, qué otros delitos pueden derivar de esto, porque también entendamos que hay muchas cosas que pueden salir de los delitos cibernéticos. Yo me comprometo con ustedes, y lo he hecho en algunas ocasiones acá con la rectora y ahora lo hago con el canal y con el Poder Judicial, poder llevarlo a la Cámara de Diputados. La presidenta de la Comisión de Seguridad, que es la diputada Juanita Guerra, es una gente muy abierta en estos temas. Seguro estoy que ella ya hizo un planteamiento en alguna ocasión sobre la reforma y la modificación a algunos articulados del Código Penal, pero con la ayuda de ustedes como especialistas, con jueces, magistrados de los 32 estados de la República, que se pudiera crear a través de los órganos correspondientes como la escuela judicial en los 32 estados, que pudiera llevar a cabo este ejercicio también. Creo que sería muy interesante porque permitiría presentar garantías para quienes estén seleccionados para la operación de la información en los estados, y también garantizar y proteger a la gente que esté haciendo esta actividad, como darle los elementos jurídicos a los agentes de los ministerios públicos, tanto del fuero común como del fuero federal, para el actuar correspondientemente en este tipo de delitos. Yo creo que, y lo digo honestamente, me preocupó muchísimo, vi nada más 2 acuerdos. Hay un protocolo nacional de homologación de gestión de incidencias cibernéticas que sacó la Guardia Nacional en el 2021 a través de la Presidencia de la República, la Coordinación de Estrategia Digital y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esto fue en octubre del 2021. Y los 3 acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad y de las Secretarías de Seguridad Pública de los estados. Los acuerdos son acuerdos de voluntad. Se tiene que hacer reformas a los códigos locales y federales. Yo creo que eso sería algo que dejara una oportunidad a nivel nacional, porque ya vuelvo a repetir, no ha sido un tema aislado. Ha pasado y está pasando y va a seguir pasando tanto a la iniciativa privada como también al tema gubernamental.
la violación y la intervención de sus redes. En esta reforma sería prudente que se obligara también a la iniciativa privada a la parte de la capacitación y de la retroalimentación, que haya una coordinación entre la iniciativa privada, obviamente el sector gubernamental de los 32 estados de la República, como el gobierno federal, que se designen los recursos. Algo platicábamos hace un momento de que dentro de los requisitos, y a lo mejor ustedes van a decir, es muy trivial lo que voy a decir, pero que tengan pasaporte y visa quienes participen en estos programas y quienes participen en esas unidades de especialización. Hay recursos de diferentes gobiernos, tenemos todas las agregadurías de seguridad y todas las agregadurías militares están acreditadas en México en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Existió el Plan Mérida, hoy es el Plan Bicentenario. Y este Plan Bicentenario, dentro de sus programas existe la capacitación de elementos del sector de seguridad, procuración, administración, prevención y readaptación social. Las embajadas, Francia, España, Colombia, Italia, todas tienen presupuesto anual en estos temas de capacitación. Entonces, luego se ve que por un tema de la falta de documentos personales, como puede ser el pasaporte y la visa, se pierdan oportunidades de capacitar gente que es muy valiosa. Se los digo porque además yo tuve la responsabilidad después de San Luis de irme como titular jurídico de la sección de asuntos antinarcóticos para el Departamento de Estado, manejando el Plan Mérida. En México, en la unidad bilateral de seguimiento, y se perdió mucha gente que tenía experiencia, mucha gente que quería seguir trabajando en esos temas porque no tenía la visa. Y a lo mejor se fue al siguiente año o al siguiente programa, pero por vía de mientras creo que es un tema de oportunidades. La licenciada no nos dejará, la doctora no me dejará, maestra no me dejará mentir, ella se fue a un programa internacional del Departamento de Estado, en el cual es financiado totalmente por el gobierno. Entonces, hay muchas oportunidades. La capacitación no nada más se queda en México, la capacitación se tiene que tener en todos los países involucrados. Hay organizaciones internacionales que están dedicadas a los temas de ciberseguridad, pero no nos podemos quedar viendo las páginas o sabiendo que existen y no participar. Entonces yo creo que son dos temas. Uno es el tema del derecho comparado con todo este tipo de situaciones y la otra es conseguir las oportunidades a través del Departamento de Estado, de las agregadurías, de las asociaciones, para que se pueda ir a capacitar a otros países personal específico en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, en términos de formación académica y profesional, ¿cuáles son las áreas de conocimiento clave que deben abordarse en la preparación de los perfiles profesionales para la prevención, procuración e impartición de justicia en el ámbito de la ciberdelincuencia? Además, ¿qué enfoques educativos y metodológicos son necesarios para fortalecer esta formación? Muchas gracias. Sí, bueno, yo me voy a referir a ello desde el ámbito académico, estrictamente en la formación policial, y trataré de ser muy concreto en ello. Como bien decía el maestro Rocha, bueno, hay que partir de saber qué se entiende por ciberdelincuencia, ¿no? Y tenemos que entender a como el acto que infringe la ley, que se comete usando, por supuesto, las tecnologías de la información y la comunicación para atacar las redes, los sistemas, los datos, los sitios web y la tecnología para facilitar un delito. Entonces, una vez que sabemos qué es la ciberdelincuencia, pues la formación especializada se convierte en un punto básico para cubrir esta, digamos, brecha, ¿no? Entre el nivel de expertos de seguridad que contamos en la actualidad, y la maestra es muy buen ejemplo de ello, pero también aquellos que se están demandando de cara al futuro próximo, ¿no? Entonces, a mí me parece que el perfil en especialista en ciberseguridad debe contar con toda una serie de particularidades que se pueden lograr por medio de la formación de equipos multidisciplinarios y aguas. Esto es importante porque no podemos esperar
que una sola persona conozca de todo el entramado que tiene que ver con la ciberseguridad. Sin duda habrá cuestiones de capacitación y formación que lo lleven, pero habrá gente que sea mejor haciendo, no sé, hackeo ético, habrá gente que sea mejor viendo qué pasa con el malware, habrá gente que sea mejor recabando datos y viendo cuestiones de ciberinteligencia, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que partir de aquí, de que sean grupos interdisciplinarios que cuenten con estudios en diversas tareas. Ahora, ¿cuáles son estas tareas? Bueno, son bastantes, o sea, es decir, son matemáticas, telecomunicaciones, servicios y aplicaciones, análisis y gestiones en Big Data, ¿no? En automática, en robótica, desarrollos de apps, que son por donde entran más fácilmente todas estas cuestiones que nos pueden llevar a generar la generación de un delito, aplicaciones web, ¿no? Estas cuestiones de multiplataforma, de telemática, por supuesto, ingenierías en software, en seguridad informática, en tecnología en comunicaciones, en ingeniería en informática, ¿no? En inteligencia artificial, digo, por mencionar las más importantes, pero también hay otras ahí, hay cuestiones que tienen que ver con el derecho, en fin, ¿no? Entonces, me parece a mí que con ello el experto en seguridad informática, ¿no? En ciberseguridad, pues puede llevar a cabo, ahora sí, ¿qué labores puede llevar a cabo? Pues la protección de información a través de varias cuestiones que ya hemos comentado, otra vez como el hackeo ético, ¿no? El cuidado con los sistemas informáticos, con los servidores en línea, con los dispositivos móviles, ¿no? Pero debe contar con conocimiento, insisto, en diferentes softwares, ¿no? Debe saber de programación, ¿no? Que le permita detectar todas estas fallas de seguridad, que le permita resolver diferentes incidencias, ¿no? Que le permita, y esto es importante, la prevención ante cualquier tipo de ataques, ¿no? No solo de hackers, espías cibernéticos, en fin, ¿no? Debe saber llevar a cabo una cuestión muy importante que es el traslado de información, ¿no? Y la aseguración de la confidencialidad de los datos, ¿no? Esto es a través, por supuesto, de la implementación de protocolos criptográficos. Bueno, debe contar con ese conocimiento, ¿no? Entonces debe tener una formación muy grande en la cuestión de entornos tecnológicos y en la parte totalmente estricta de seguridad pública, pues tiene que llevar a cabo este análisis forense, ¿no? De malware, de análisis y detección de amenazas a la seguridad, de integridad, de autenticación de usuarios para consultar información. Lo platicábamos hace rato en estas cuestiones sobre Plataforma México, ¿no? El SUIC, el SUICE, en fin. Entonces, son estas las habilidades que le van a permitir investigar y yo sí quiero recalcarlo, prevenir, ¿no? O sea, primero prevenir, tener una base muy clara sobre la prevención de los delitos, ¿no? Y entonces, una vez que se tiene esta prevención, ¿no? Esta visión preventiva, ya podemos reaccionar ante los demás delitos, porque entonces ya tenemos un conocimiento claro. Generalmente reaccionamos antes de llevar a cabo labores de prevención, ¿no? Y ante delitos muy graves, como ya los dijeron aquí los que me antecedieron también en la palabra, ¿no? Fraude, falsificación informática, ¿no? Robo de identidad o delitos relacionados que son, digamos, como los más exacerbados en la red, ¿no? Que es esta cuestión de pornografía infantil, ¿no? De infracciones a la propiedad intelectual, esto que se lleva a cabo sobre todo en dispositivos móviles, que es el acoso sexual, ¿no? La extorsión, la falsificación o la revelación de secretos, ¿no? Y a eso súmenle el robo, el ransomware, el phishing y en diferentes niveles, porque no tiene que ser nada más en infantes, pero es donde se ve más el bullying, ¿no? Y esto solo por nombrar los más conocidos, porque tenemos muchos otros, no me va a dejar mentir el doctor, ¿no? Que no hemos tocado tampoco el tema del terrorismo digital y existe, ¿no? Entonces me parece que como bien dice, podemos luego generar otro foro para hablar de particularidades importantes que tienen que ver con ello, ¿no? Entonces, el perfil es muy demandante, es decir, aquel que quiera dedicarse a la ciberseguridad debe ser capaz de entender
perfectamente, ¿no? El mundo online actual, y bien lo decía la maestra, lo que hoy es actual no lo va a ser mañana o no lo va a ser en 2 años, o sea, la carrera digital corre rapidísimamente, ¿no? Entonces se requiere esta habilidad y necesidad constante de crecimiento, pues, y de innovación, ¿no? O sea, en pocas palabras, de formación continua, ¿no? Y me parece también que si bien es importante que el especialista en ciberseguridad que se encuentra detrás de una pantalla, detrás de un teclado, tenga este perfil, ¿no? Tenga estas particularidades, no solo lo podemos dejar ahí, porque también tenemos que entender que los impartidores de justicia deben hacerse cargo de ello, es decir, los jueces, los ministerios públicos, ¿no? Que se encuentren actualizados, ¿no? En estos temas. Y francamente, si se estima necesario que se lleve a cabo la creación de fiscalías especializadas en delitos cibernéticos, si tenemos fiscalías especializadas en un montón de delitos, ¿por qué no va a existir una en el ámbito cibernético, ¿no? Y a la vez, una vez generando esto, también el establecimiento de jueces especializados, ¿no? Es decir, como bien lo decía el doctor, estos delitos requieren de una consideración propia en el entramado legal, ¿no? Tanto a nivel federal, pero como a nivel también local y atendiendo los contextos en que estos se lleven a cabo, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el contar con un derecho penal informático, ¿no? Un derecho penal informático digital, o sea, que nos permite especificar, ¿no? Todas estas especialidades, es decir, cuáles son los bienes jurídicos a tutelar, ¿no? Que muchas veces son del orden común, pero bueno, ahora van a ser ciberdelitos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos bienes jurídicos a titular en el ámbito, por supuesto, de la ciberdelincuencia, ¿no? Que pueden ser la intimidad personal, el honor, la libertad sexual, los delitos contra personas vulnerables, la violencia de género, ¿no? Gente con discapacidad, ¿no? La fe pública documental, el orden público, en fin, ¿no? Y todas estas particularidades criminológicas, ¿no? Que es el modus operandi, la repercusión social de la ciberdelincuencia, la generación de estadísticas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en un esfuerzo por profesionalizar este perfil de los profesionales en ciberseguridad, ¿no? O sea, no se debe contar no solo con estas capacidades ya descritas, sino que el mismo debe tener una gran capacidad de análisis personal que le permita llevar a cabo, ¿no? En el estricto sentido de la seguridad pública, labores de investigación. Y lo platicábamos también fuera de aquí del escenario, ¿no? Hay que llevar a cabo labores de ciberinteligencia y cibercontrainteligencia. Es decir, no solo hay que tener no solo el conocimiento completo, ¿no? De conocimientos técnicos, también hay que saber llevar a cabo investigaciones. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo investigaciones? Bueno, apoyándonos en cuestiones de inteligencia y contrainteligencia, ¿no? Y esto nos va a permitir, ¿no? Conocer bien estas tácticas, ¿no? Que emplean los mismos ciberdelincuentes y cuáles son las mejores formas de combatirlas. Hay a nivel internacional, y creo que España es un muy buen ejemplo de ello, ¿no? Insisten mucho en meterse en la psique del ciberdelincuente, es decir, aprender a pensar de él. No es algo nuevo, lo aplicamos todos los días, lo aplicamos en inteligencia, en fin, pero parece ser que todo lo que tenga que ver con los ciber parece ser que es algo nuevo, cuando lo hemos tenido desde hace años, ¿no? Y parece que esta cuestión novedosa no nos permite avanzar porque no la conocemos. No, sí la conocemos, pero tenemos que integrar, ¿no? Estudios perfectamente sustentados metodológicamente en todo lo que acabo de decir para poder generar perfiles que nos permitan llevar a cabo el combate a cualquier tipo de delincuencia, porque no solo es delincuencia organizada, ¿no? Cualquiera puede ser un ciberdelincuente, ¿no? Y bueno, también que nos permita actualizarnos constantemente. Entonces, yo lo dejo aquí, quería ser muy concreto y me parece que esto da la pauta, ¿no? Para tener una idea muy específica sobre la cuestión que debe cumplir un perfil en ciberseguridad, específicamente en el área de la seguridad pública. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. Maestro Enrique Rocha.
Como director de la licenciatura en inteligencia, ¿cómo se pueden integrar las habilidades de inteligencia y análisis en la formación de los profesionales dedicados a la lucha contra la ciberdelincuencia en el Estado de México, así como cuál es el papel de la tecnología y las herramientas especializadas en esta preparación? Muchas gracias. Después de la terrífica exposición del doctor Otto, es un reto poder decir cómo integramos todas estas capacidades, nada más para repasar el espacio de lo que hay que abarcar. Él nos habló, empezando por matemáticas, telecomunicaciones, Big Data, robótica, automatización, ingeniería en software, ingeniería informática, inteligencias artificiales, que son campos muy específicos, e integrarlos representa un reto, pero sobre todo cuando estamos hablando de formar especialistas. Y es que, ¿cómo aprendemos a hacer cualquier cosa? Lo aprendemos practicándolo. Nos levantamos un día a gatear y practicamos gatear, y luego practicamos caminar, y luego practicamos correr, y luego practicamos caernos. Y si aprendimos algo, aprendimos también a que empezamos por levantarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo se integran todas estas habilidades? Por lo menos en lo que hacemos en la licenciatura en inteligencia estratégica es con un poco de creatividad y también entendiendo que hay niveles de trabajo. Muchas de las especializaciones de las que estamos hablando son para ingenieros en sistemas, ingenieros en tecnologías de la información, que son especialistas en su rama. Y no todos necesitamos saber todo, necesitamos saber lo suficiente para entender cómo aprovechar las habilidades de los demás y cómo armar colaboraciones. Porque tratar de una sola persona practicar todas las habilidades, mucho trabajo con muy poco resultado y por lo tanto no es una actividad estratégica. Y pues resulta en poca inteligencia. Nos va a dar demasiada tarea, ¿no? Entonces, sí, necesitamos práctica ¿en qué? Necesitamos práctica en entender los entornos, entender las tecnologías, cuáles son los marcos de la programación, cuáles son los marcos de el despliegue tecnológico, quiénes son los actores que están desempeñando las tecnologías, es decir, quiénes son las empresas que están desarrollando determinadas tecnologías, quiénes son los proveedores de servicios, quiénes implementan las redes de comunicación. Decía el doctor Cesario hace un minuto de obligar a las empresas a colaborar para este tipo de actividades. Y a veces, sobre todo en los temas de seguridad, tenemos dos formas de hacer que las demás personas hagan lo que queremos. En inglés, les pido una disculpa si suena un poco feo, normalmente lo distinguen entre cooperation y compliance, entre cooperar con los demás u obligar a los demás. Y las dos formas son maneras en las que podemos hacer que los demás cooperen con nosotros. ¿Qué es lo que hacen en el marco europeo con redes sociales, específicamente Facebook? Es un tema que constantemente está en las noticias, donde Facebook infringe el marco europeo de privacidad y entonces están multando constantemente a Facebook. Pero dentro de la dinámica también hay un tema de colaboración, porque lo que hacen los marcos de europeo, el marco norteamericano, y lo que tenemos que trabajar también en México con nuestras redes digitales es hablar con el proveedor de servicios para decirle, necesito que me permitas entrar a tu red a hacer determinadas actividades. En su momento, la División Científica de la Policía Federal tenía unidades destinadas a colaborar con estos proveedores de servicios cuando tenían una denuncia para la investigación de un delito que ya se había cometido con la información que estaba en la red social. Lo primero con lo que nos enfrentamos es con el acceso a la red. Empezamos con, esto es una comunicación privada porque está dentro de un entorno que este proveedor de servicios maneja como privado para los usuarios de la red. Para poder entrar a Facebook tienes que tener un perfil. Y eso, ya, en el momento en el que tienes que tener un perfil, una contraseña, ya estamos dentro de un entorno de comunicaciones privadas. Por lo tanto, tienes dos formas de actuar, a través del monitoreo de lo que es público y a través de identificar perfiles. Y cuando la División Científica tenía estos requerimientos que venían con un mandamiento ministerial autorizado por la autoridad judicial,
se le requería al proveedor de servicios, en este caso, en el ejemplo, a Facebook, necesito poder monitorear la actividad de este perfil. Y como viene con una orden ya debidamente ejercido control de legalidad para que se haga esta actividad, pues el proveedor lo que tenía que hacer es abrir un acceso especial para que la gente que estaba realizando la tarea pudiera hacer el monitoreo de este usuario concreto para saber cómo se había realizado la conducta y en su caso, cómo se había, o bueno, en un momento dado, ya poder hacer la traza de toda la actividad y poderlo presentar posteriormente a la carpeta de investigación y poder proceder. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues lo que tiene que hacer el investigador no solamente es saber cómo funciona el sistema, también tiene que saber cómo colaborar con las demás instancias y tiene que tener el acercamiento con los proveedores para que abran estas colaboraciones. Podemos buscar tener una cooperación más amplia con los diferentes servicios donde están actualmente manejándose. Y no solamente es Facebook. Facebook es en México el proveedor de servicios más grande de redes sociales, pero TikTok, en 3 años que lleva ingresado, ya tiene 55 millones de usuarios, que es prácticamente casi la mitad de los usuarios que ha tenido Facebook en casi 20 años. Entonces, la velocidad con la que TikTok está avanzando es tremendamente rápido. ¿Cómo estamos con nuestras colaboraciones con Twitch, con Discord, con otras redes sociales que son para nichos específicos de personas que pueden ser vulnerables? En el caso concreto estoy pensando en niños, niñas y adolescentes. Lo que necesitamos saber entonces es qué habilidad es la que tenemos que practicar. No es necesariamente la habilidad informática, es la habilidad de entender los patrones de comportamiento en la red. Sí necesitas saber por lo menos los fundamentos de todo lo demás y después armar las colaboraciones. ¿Quiénes son los talentos o las cabezas o los proveedores que me pueden dar estas habilidades ya dentro de lo tecnológico? También captar para las corporaciones a estas personas que pueden tener estas habilidades concretas y después estratificas. No por nivel jerárquico, sino por capacidades. Es decir, vas a tener a tu pool o vas a tener a tu equipo de informáticos que van a estar haciendo el monitoreo concreto y después vas a tener un nivel diferente donde vas a tener el monitoreo de la actividad y un nivel diferente donde vas a tener la toma de decisiones de qué es lo que quieres hacer. ¿Cómo integras las habilidades? También diversificando las tareas, planeando cómo haces este rastreo de información, esta búsqueda de información, y después también tienes que tener un nivel de los que hablan con los operadores del sistema de justicia. Porque así como es un conocimiento muy especializado para la investigación, el abogado que va a hacer la defensa o el agente de la fiscalía que va a llevar el caso ante el juez, no están obligados a saber la parte informática. Pues necesitas tener el enlace que le pueda dar la forma, el investigador que le pueda dar la forma de cómo introduzco toda esta información al proceso de justicia, que es otro lenguaje diferente, porque en el proceso de justicia hablamos sobre formalidades del procedimiento, debido proceso legal. Tenemos 2 momentos muy específicos donde se va a analizar qué es lo que ocurrió. El primer momento es, si queremos llegar a una vinculación a proceso, pues necesitamos determinar una carpeta de investigación donde podamos establecer que ha ocurrido un hecho que la ley califica como delito y tenemos que poder especificar cómo la actividad digital entra en este delito y segundo, la probable intervención de determinadas personas. Y aquí es donde volvemos a esta parte de la anonimidad. ¿Cómo identificamos a las personas que participaron? Para muchos delitos, mencionaba yo hace un rato, la actividad que ha hecho Guardia Cibernética con delitos concretos que han salido de la red. ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza la red como un medio de comisión, como un medio comisivo. Tú vas a perseguir el delito que ocurrió en la realidad, utilizas los medios digitales como medios comisivos y entonces tienes que poder explicar cómo estos medios comisivos llegaron a configurar este hecho que la ley califica como delito y quiénes son los participantes. Entonces, necesitas niveles de comunicación. Esta es la habilidad que necesitamos practicar. El entendimiento de las redes, el entendimiento de los comportamientos en la red, tener tu pool de investigadores y quién se los traduzca a los operadores del sistema. Porque ¿qué es lo que van a hacer los abogados? Yo como en algún momento también desempeñándome como defensor, pues lo que hacemos los abogados es aprovecharnos de todas las cosas que no sepa la fiscalía y de todas las cosas que nosotros podamos saber.
A veces los abogados también entran a todas estas capacitaciones para saber de grafoscopía, de grafología, de accidentes, de colisiones en accidentes de tránsito, y también en la parte de la ciberseguridad es, ok, quiero saber todo lo que no saben los que van a ser mis contrarios, que en este caso son los agentes de investigación y las fiscalías. Y a partir de todo lo que no saben, yo sé dónde están mis áreas de oportunidad, me capacito y después armo mi caso de la defensa. Es parte del juego del sistema de justicia penal. A ver quién puede presentar mejor su caso. Los operadores del sistema también incluyen a los jueces. La capacidad de traducirle a los juzgadores esto que ocurrió en el mundo digital de una manera lo más sencilla posible es la habilidad que se necesita de parte de las áreas que intervienen en la investigación, prevención y procuración de justicia. ¿Qué tipo de colaboraciones? Colaboraciones muy sencillas, como el Estado de Hidalgo hace 3 años lanzó un proyecto para conectar cámaras de seguridad al C5 del Estado. Cámaras de seguridad privadas de las personas, las que tienen afuera de sus comercios, afuera de sus casas. Con lo que haces es amplías la red, ya no dependes únicamente de la infraestructura que tiene el gobierno, sino que haces la colaboración con los particulares. Otra vez, ¿cómo entras con los proveedores de servicios para decirles, necesito poder tener actividades dentro de tu red que me permitan saber lo que está ocurriendo dentro de tu red? Y tenemos una colaboración donde podamos ver qué nos sirve y qué no nos sirve para poder llevar casos ya concretos, no solamente cuando ya se cometió un delito, sino desde antes. ¿Cuáles son las dinámicas que pueden estarnos llevando a que ocurra un delito? Y que sabemos que, bueno, en el caso del derecho penal es una parte bien complicada poder tener una acción penal anticipada o una acción penal contra un delito que podemos prever que puede ocurrir, pero que no necesariamente está ocurriendo, y donde todavía no entramos a temas de tentativa. Es un tema ahí de dogmática que también hay que trabajar, pero en un momento dado primero empezar a tener la información y empezar a tener las colaboraciones y los accesos. Por citar un ejemplo de algo que se ha hecho también en el mundo, no necesariamente en México, y se puede ver el trabajo y los resultados. Andy Greenberg también es un especialista en sistemas, que tiene un libro que se llama Traces in the Dark, o algo así como Rastreadores en la Oscuridad. Está disponible en las librerías digitales, aunque únicamente en inglés, pero lo que él básicamente narra es cómo se infiltró en un grupo de hackers para lograr entrenar una inteligencia artificial que le pudiera decir cómo estos hackers estaban moviendo criptomonedas en el mundo. ¿Cuál era la tarea de estos hackers? La tarea de estos hackers era lavar dinero a través de criptomonedas. Ellos no estaban involucrados con la comisión de delitos específicos, no estaban metidos ni con secuestro, ni con extorsión, ni con ataques necesariamente a empresas de manera directa. Lo único que tenían que hacer era mover todo a través de criptomonedas. ¿Y cómo lo hacen? A través de foros de discusión. Hay foros de discusión de hackers. Y entonces pasas todo un filtro para poder ingresar, y una vez que te puedes empezar a platicar con los diferentes usuarios, pues vas identificando quiénes son los que van moviendo los hilos, y en un momento dado, pues él como que se retó a las actividades de estos grupos de hackers, que en este caso serían delincuentes de lavado, y simulaba a través de inteligencias artificiales que estaba haciendo incidentes, que estaba haciendo ataques, y entonces tenía toda la codificación y podía mostrar todo lo que era un ataque como si fuera real, para poder ir diciendo que él también era parte del grupo y empezar a subir también escalones en la pirámide, y después toda la información podérsela proveer a las unidades de investigación, y en un momento dado poder hacer los operativos para identificar quiénes son los usuarios concretos y detener esta red. Esto ya es público, se puede ver en este libro. Y que es entonces una habilidad también que es muy importante, que es de estas de las que llamamos habilidades blandas, creatividad. Tener la capacidad de no quedarnos únicamente con lo que aprendimos en la academia. Y esta vez es muchas veces lo más difícil, porque ya Max Weber, como padre de las burocracias y de las dogmáticas burocráticas, ya decía que las burocracias son la mejor forma de matar la creatividad. Porque una vez que empiezas a procesar todo con el mismo ritmo, todo tiene que entrar. Y a veces yo daba este ejemplo en algunas academias de cómo funciona el sistema de justicia penal. Bueno, el policía va a hacer una detención y va a introducir
la persona al sistema de justicia penal, va a pasar por todo el proceso como si fuera una banda de producción y lo queremos sacar con pijama de rayas. Sí, esa es la idea que tenemos del sistema de proceso penal. Lo introducimos de un lado a través de una detención y lo sacamos con pijama de rayas del otro lado ya en prisión. Esa es nuestra concepción del sistema de proceso penal. Esa burocracia nos enseña a pensar en un cuadro, a pensar todo como que todo tiene que seguir el proceso únicamente, y entonces pues nos va matando la creatividad. Algo que se necesita sobre todo en el campo de las habilidades digitales es la capacidad creativa de poder identificar que todos estos movimientos, si alguna vez los aprendimos, en 3 semanas ya se mueven diferente. Y en las siguientes 3 semanas también se van a mover diferente, porque así funciona el comportamiento humano también en el mundo digital. Entonces, muchas gracias. Entonces, la manera de integrarlo, ya para concluir, muchas gracias, de integrarlo es otra vez práctica, diversificación, colaboraciones, creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues como vemos, el tema es por demás apasionante y da para más. Nos faltaría mucho tiempo, sin embargo, tenemos un tiempo que cumplir. Y a manera de colofón de este panel, agradezco mucho la presencia de los que me acompañaron aquí en este panel tan importante. Y podríamos decir nosotros que, ¿qué nos llevamos? Bueno, en primer lugar, que aprendamos a ser, empecemos por nosotros, a ser usuarios responsables. Nosotros generamos y apoyamos que se cometan delitos. También es importante que las autoridades a nivel institucional y instituciones como estas, escuelas, pues revisen la normatividad y también se incremente la colaboración institucional para que tengamos éxito en el combate a la ciberdelincuencia. Es importante que los profesionales que se dediquen pues así que a combatir la ciberdelincuencia, pues en su preparación tengan una interdisciplinaridad y multidisciplinaridad de conocimientos que les permita entender cómo funciona la red y cómo evitar los delitos a través de ella. También me llevo muy de este panel una cosa importante, que debemos aprender de los demás sus habilidades, ¿no? No vamos cada uno de nosotros a saber todo, sino que podamos nosotros precisamente aprender de los demás y en base a sus habilidades aprenderlas y que con su cooperación podamos lograr en este caso el combatir a la ciberdelincuencia. Pues eso es lo que me llevo. Hay muchos temas. Agradezco mucho a los panelistas y las respuestas que hay del público se las voy a entregar a cada uno de los especialistas que responda para que se las responda por email, y les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias y seguimos con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime López Reyes. Bien, pues en este momento, a nombre de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y del Poder Judicial del Estado de México, se van a otorgar reconocimientos por su presencia y su participación en este foro internacional. Recibe maestra Daniela Hernández Marín. Asimismo, se le hace entrega de un presente por parte del Poder Judicial del Estado de México y por parte de la Secretaría de Seguridad. Recibe doctor Cesario Ramón Martín Carvajal Guajardo. Recibe reconocimiento maestro Enrique Rocha Bobadilla. Y recibe doctor René Cáceres Parra. Y por supuesto también recibe como moderador y anfitrión el director general de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Jaime López Reyes. Recibe reconocimiento como moderador. Fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias por facilitar este evento. Bien, pues damos por concluida esta primera parte de la segunda jornada. En punto de las 16 horas, 4 de la tarde, dará inicio la siguiente actividad, por lo cual les pedimos estar 15 minutos antes. Muchas gracias. Buen provecho.